Seguimos en Panorama. Vamos ahora con un tema que nos ha indignado a todos. Mientras la COP20 se realizaba en Lima, un grupo de activistas de la ONG internacional Greenpeace perpetró la peor campaña de protesta que podría haber escogido para llamar la atención sobre el futuro de nuestro planeta. 22 miembros de esta organización, ¿qué hicieron? Ingresaron sin permiso alguno a un área que tiene condición de zona protegida. Caminaron sobre las líneas de Nazca sin la menor protección ni cuidado y encima muy cerca de la figura más conocida de los petroglifos, el colibrí, dañando irreversiblemente con su ilegal incursión cerca de 1.600 metros cuadrados de nuestro invaluable patrimonio cultural. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con la historia. Han estado a menos de un par de metros de una de las figuras más icónicas, que es el colibrí. El colibrí es una de las principales figuras de Nazca, está en nuestras monedas, entonces es un atentado grave. Un atentado de magnitudes aún inconmensurables se ha cometido contra nuestras líneas de Nazca. ¿Quiénes son estos transgresores de la ley que violaron la intangibilidad de un territorio considerado patrimonio del mundo? Hay dos personas probadamente que han estado tanto en La Pampa como en el vuelo. ¿Quiénes son? Son el señor Mauro Fernández, es uno, y el otro es Ramiro Abder, que es un fotógrafo. 22 extranjeros, alumbrados únicamente por reflectores de cascos mineros, escalaron en zapatillas hasta la meseta donde se ubica uno de los símbolos más representativos de la cultura nazca, el colibrí. Una comitiva que esperaba enviar un mensaje a los líderes que participaban en la COP20 y que estuvo encabezada por el argentino, hasta hoy prófugo, Mauro Fernández. Porque no hay ningún daño. Nosotros simplemente, como hicimos la semana pasada, donde por ejemplo no hubo ninguna de estas críticas, justamente esto consideramos que hay una sensibilidad mayor y por eso queremos entender. Para este representante de la ONG internacional Greenpeace, los peruanos actuamos impulsados por nuestra sensibilidad. Porque no hay ningún daño. Justamente esto consideramos que hay una sensibilidad mayor. La noticia de este crimen contra la cultura peruana ha indignado al mundo entero. Perú presentará cargos judiciales contra Greenpeace por afectar a las líneas Nazca. Daños irreparables en las líneas de Nazca. Well, finally, the organization Greenpeace, they are facing charges from the government of Peru. Denunció daños y huellas dejadas al costado de la figura del colibrí famoso. Alors, ce qui n'a pas plu au gouvernement péruvien, c'est que ces lettres ont été déployées sur un site extrêmement sensible. Ese colibrí que estaba intacto y rodeado de oscuro ha quedado pues difuminado entre las pisadas y la propia figura del colibrí. Así que sí hay daño. No sabemos cómo se repara. So basically, I am here to offer an unqualified apology. Only apology? And I'm here to meet with the authorities to find out what support we can give them for the investigation. El daño es invaluable. El colibrí creado por los nazcas y preservado por más de 1500 años no volverá a ser el mismo. Los nazcas nos dejaron al Perú y al mundo un valioso legado cultural, líneas que fueron trazadas con una precisión hasta hoy enigmática. Probablemente muchas de estas líneas hayan tenido nombres de constelaciones, hayan tenido referencias, ¿no? Y probablemente el mono, el colibrí, el pelícano, la lagartija, el árbol, todos hayan tenido que ver algo semejante, digamos, a lo que son nuestros signos zodiacales, ¿no? Para poder investigar los temas de clima, ¿no?
Han pasado más de 1500 años desde su creación. Trapecios, espirales, hombres, monos, arañas y aves forman parte de uno de los más grandes misterios de la humanidad. Están en una pampa que es geológicamente única. Tiene en la parte superficial digámosle una costra, una capa muy delgada de material aluvial de origen volcánico y granítico de color rojo, rojizo. Y por debajo tiene ya una capa mucho más gruesa de arena gris clara. Entonces, ¿qué hicieron los nazcas? De hecho, removieron la parte superior, que es la parte rojiza, y expusieron la blanca. Por el contraste de colores se ve. Las líneas se conservan, no se borran, porque el clima es enormemente árido. El último lunes, la fragilidad de estas líneas fue vulnerada por un grupo de activistas de la ONG Greenpeace. A bordo de 5 vehículos, llegaron muy cerca de la meseta donde se ubica la figura del colibrí. Con mochilas y bolsas a cuestas, comenzaron a escalar la montaña. Aquí se evidencia que ingresaron sin el más mínimo sentido de protección hacia nuestra pampa, usando zapatillas y botas con las que removieron una y otra vez la tierra. ¿Por qué la pampa de Nazca es una zona intangible? No se permite el ingreso porque por la misma característica del terreno, cualquier huella que quede, sobre todo pisadas, marcas de vehículos, lo que sea, queda permanentemente. ¿Por qué? Porque haces lo que los nazcas hicieron, remueves la capa superior, inclusive con las huellas de tus botas, y queda expuesta la capa inferior blanca. Entonces, de hecho, ya queda una marca permanente que no se borra. Es por eso que está totalmente prohibido el acceso a toda la pampa de Nazca, que es la zona arqueológica. Patricio Valderrama es un geólogo que años atrás incursionó en las pampas de Nazca, invitado por el Ministerio de Cultura para realizar una investigación. Para ello, debió utilizar planchas protectoras adheridas al calzado para evitar cualquier daño. Lo que se usa son unas planchas de material microporoso que son así de gruesas, así de grandes, que las cuales te las pones en los zapatos. Entonces, de hecho, eso, al pisar sobre eso, la fuerza de tu pisada se disipa y no dejas huella. Son unas planchas de este tamaño, deben tener unos 40 por 40 centímetros, de hecho son bastante incómodas para caminar, pero solamente entra un grupo muy limitado de personas. Pero necesarias. Necesarias, es obligatorio. Una protección que ningún miembro de Greenpeace utilizó. Pero no solo eso, al amanecer extendieron una manta sobre la tierra y se sentaron sobre ella, provocando con el peso de sus cuerpos y de sus equipajes un daño que parece irremediable. Con la llegada del alba, los miembros de Greenpeace comenzaron a extender letras de paño de color amarillo. Lo hicieron como ha quedado grabado en estas imágenes, apoyándose sobre el terreno. El pantalón de esta mujer lo evidencia. Recuperar eso es virtualmente imposible. Los especialistas lo han dicho, o sea, ingresar a tratar de arreglarlo es peor, porque lo que van a hacer es una mancha mucho más grande que el daño en sí. O sea, se tiene que quedar como está, ¿no?, hasta que se investigue y ver de qué manera se podría hacer una reconstrucción. Yo calculo mínimo 20 años. Lo más probable es que yo ya nunca más vuelva a ver al colibrí como era hasta el día sábado. Hace 5 meses en Panorama, junto a Eduardo Arrán, guardián voluntario de nuestro patrimonio, sobrevolamos las pampas de Nazca. Así lucía entonces el colibrí, imponente, magnífico y misterioso. Hoy, sin embargo, la situación es otra. Estas son imágenes exclusivas en las que se refleja claramente el daño ocasionado. El registro visual de Eduardo Herrán grafica claramente la ruta que transitaron los 22 extranjeros. La pregunta es, ¿quién los guió? ¿Quién fue capaz de arriesgar nuestro patrimonio a cambio de unas monedas? Sin duda, fue alguien que conocía a la perfección el terreno. Alguien que sabía por dónde debían ingresar. Ellos mencionan un arqueólogo, pero ¿se les ha informado a ustedes quién es? No, lo hemos preguntado expresamente, el viceministro se reunió con ellos y preguntaron el nombre del arqueólogo, no han querido dar el nombre del arqueólogo. Ese colibrí que estaba intacto
y rodeado de oscuro, ha quedado pues difuminado entre las pisadas y la propia figura del colibrí. Así que sí hay daño. No sabemos cómo se repara. El área dañada es de 1.600 metros cuadrados. Aquí se les ve al costado de las alas del colibrí, utilizando ladrillos de construcción, cuerdas y pequeñas linternas para alumbrar su camino. Luego de extender las letras sobre nuestro patrimonio cultural, el argentino Mauro Fernández quiso grabar en video un mensaje para los líderes de la COP20, reunidos entonces en Lima. Greenpeace está exigiendo que en la conferencia de Lima se acuerde avanzar hacia 100% energías renovables para el 2050. Solo esto va a salvar nuestro clima y va a prevenir los peores impactos del cambio climático. Habían 5 automóviles y uno de esos carros es el que llegó al aeropuerto para hacer ese vuelo. O sea, era una flagrancia de la cosa. O sea, sabían que estaban dentro de la pampa y salieron para fotografiar lo que habían hecho, ¿no? Comenzamos a hacer una investigación muy rápida. Obtuvimos la declaración por el comentario de uno de los pilotos, ¿no?, de que había un grupo de pasajeros que habían pedido salir el primer vuelo en la mañana y a la hora que estaban en el avión les pidieron que vayan directo al colibrí. Panorama tiene información que revela los nombres de los miembros de Greenpeace que abordaron la avioneta de matrícula OB-1247, piloteado por el capitán Moreno. 5 personas sacaron boletos. El primero, el colombiano Reuters Herbert, de 37 años, con número de pasaporte AN 364603. El segundo pasajero, la alemana Iris Wittmann, de 32 años, con pasaporte C3H22NRFN. El tercero, el argentino y cabeza de grupo, Mauro Fernández, de 34 años, con número de pasaporte B4400591N. El cuarto pasajero es también argentino, Rodrigo Ajo, con número de pasaporte 00998586. Y el quinto fue nada menos que el peruano Alberto Villanueva, de 41 años, un hombre que al final decidió no abordar el avión. A las 8 de la mañana del lunes, los pilotos inmediatamente comenzaron a llamar a Mario Laechea Aquije, responsable de cultura en la ciudad de Nazca, para informarle los hechos. Él, sin embargo, nunca contestó el teléfono. El escándalo era grande en la ciudad y se necesitaba que él hiciera la denuncia. Ante su inusual desaparición, fue su adjunto quien a las 5 de la tarde tomó el toro por las astas y acudió a la policía. Eso ayudó a Mauro Fernández a deambular por las instalaciones de la COP sin que nadie lo detenga. Éramos 22 activistas de 6 países distintos del mundo. Lo que se dibujó con estas letras de tela fue el mensaje tiempo de cambio, el futuro es renovable, y el logo de Greenpeace. Todo esto, insisto, fue removido, no quedaron ni las letras ni los ladrillos que se han utilizado y que se han llevado específicamente de afuera para no remover ni modificar ningún material de la zona. Todo esto se retiró una vez que fueron hechas las fotografías a primera hora de la madrugada para dar el mensaje bien entrado el día a los ministros que llegaban a la COP20, y posteriormente hemos regresado aquí a Lima para seguir haciendo el trabajo y presionando por un acuerdo y un buen borrador desde Lima. Se sabe que muchos de estos 22 activistas de Greenpeace ya abandonaron el país. No existían para ellos órdenes de captura como se había señalado. El viernes, la jueza de Nazca, Patricia Bejarano, devolvió la denuncia aduciendo que desconocía los domicilios y los nombres completos de los transgresores. Si no son las autoridades, ¿quién protege entonces al Estado? La denuncia que ustedes han planteado es a la organización en sí misma, es a los ya identificados. En principio no teníamos los nombres de los identificados, así que fue en principio a la organización. Sin embargo, ya con nombres uno prefiere ir por los nombres. Sin embargo, el director general ha venido a pedir disculpas. Desde Finlandia, Kumi Naidoo llegó la noche del jueves al Perú para pedir disculpas por el atentado cometido. So basically I am here to offer an unqualified apology. Only apology? And I'm here to meet with the authorities to find out what support we can give them for the investigation. And we will do everything that is necessary to actually address the problems.
Mauro, where is Mauro? Mira, no vamos a contestar. I don't know. I've only just arrived from the Philippines. I will tomorrow in the morning do a proper press conference once I've spoken to everybody and understand all the different. Ustedes ya han reconocido a los integrantes de Greenpeace. Gracias. ¿Reconocido a los integrantes? ¿Saben quiénes son? Permiso, gracias. ¿Saben si están dentro del país? Gracias. No, yo desconozco. Pero ya saben, los han identificado. La verdad que no, yo lo desconozco. ¿Dónde está Mauro? No lo sé. ¿No lo saben ustedes tampoco? Bueno, ahí se van ellos, Jimmy. ¿Van a ser aceptadas esas disculpas? ¿Es suficiente unas disculpas? Mire, suficiente no, porque hay un daño. Sin embargo, vamos a aceptar las disculpas. Nos parece que es elemental disculparse. Estamos seguros que la organización Greenpeace jamás hubiera querido dañar un lugar patrimonio mundial de la humanidad. De manera que las disculpas, por supuesto, que tienen que ser aceptadas por el pueblo peruano. Sin embargo, hay una legislación nacional y esta debe ser respetada por los propios y por los que vienen de fuera. Los arqueólogos del Ministerio de Cultura deberán ahora realizar un informe claro y contundente. Los daños son evidentes e incalculables. Queda claro que el colibrí no volverá a ser el mismo. El legado de nuestros antepasados, sin duda, ha sido en horas dañado, vulnerado. Greenpeace es reconocida, por supuesto, a nivel mundial por sus acciones a favor del medio ambiente, pero esta vez cometieron una gravísima falta que no se arregla simplemente con unas disculpas. En eso sí discrepamos con la ministra de Cultura, porque además en este momento el Estado peruano tiene que desembolsar fondos para poder determinar nada más la magnitud de los daños, y eso no es poca cosa. Por lo pronto, una institución, Canatur, ha lanzado ya una cifra tentativa de multa. ¿Cuánto señalan ellos? Una indemnización de $200 millones. Una cifra que, por supuesto, tiene que ser revisada y técnicamente sustentada. Vamos ahora con otro tema.